Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con estos moldes que me han mandado desde Resin Pro Italia, ¿vale? Es un conjunto que tiene 3 posavasos, lo que es el diseño es exactamente igual, simplemente que una pieza es más grande, como si fuera una especie de bandeja o una especie de, sí, de pieza para poder poner comida encima o para poder hacer cosas encima. Se puede incluso doblar, es decir, esperar a que esté un poco pastosa lo que es la resina, que esté ya medio curada, y ponerlo sobre un cuenco o algo para que coja esa forma ovalada antes de desmordarlo. En este vídeo lo que vamos a hacer es echarle resina con varios tonos de pigmento. Voy a utilizar acrílico, blanco, un granate y este color que se parece a ambos, ¿no? Que va bien con los 3 colores, para hacer una gama de color parecida. Voy a utilizar acrílicos, aunque podéis utilizar otro tipo de pigmento. El acrílico, como sabéis, va al agua, no es el mejor, o no todos los acrílicos, mejor dicho, valen para el tema de resina, pero estos en concreto no me deben de dar ningún tipo de problema. Vamos a empezar primero por la pieza grande, porque no me cabe todo en la mesa. Vamos a hacer esto y después haremos los posavasos. Como vemos, los posavasos tienen, bueno, el posavasos y el grande tiene una especie de filo, de relieve dentro, con lo cual lo que vamos a hacer después es rellenarlo con algún pigmento metalizado y que se quede por dentro, ¿vale? Lo veremos al final del vídeo para darle un toquecito en color oro o en cualquier color, lo podemos poner en blanco o en cualquier color. Ya tengo aquí mezclada resina de la modelo transparente de Resin Pro, ¿vale? He cogido la resina transparente para hacer esta obra. La formulación o la mezcla es 160, de cada 100 gramos de A hay que echar 60 gramos de B. Ya lo tengo aquí mezclado, he mezclado 400 gramos de A y 240 gramos de B. No sé lo que me hará falta porque no sé exactamente lo que me va a hacer falta para la pieza, pero es lo que yo he mezclado. Intentaré que quede lo mejor posible. Esto lo vamos a dividir en varios vasos para poder hacer una gama de color, ¿vale? Vamos a intentar hacer una gamita de color más o menos de esta gama de color así como burdeo, granate. A ver cómo queda. Esta resina es muy líquida, ¿vale? El problema que tiene la resina muy líquida es que los pigmentos se mezclan, y más cuando tiene volumen como esto, porque este molde tiene bastante volumen, es decir, tiene bastante altura. Al tener mucha altura, la resina se mezcla entre sí y, bueno, hace que se mezclen los colores mucho más que si hubiéramos cogido una resina más espesa, ¿vale? Si cogemos una resina muy espesa, el problema que vamos a tener es que la resina va a salir muchísima burbuja cuando las mezclemos, ¿vale? Vamos a echar aquí, por ejemplo, un poquito de blanco. Con los pigmentos acrílicos no podemos abusar, ¿vale? Si echamos muchísimo pigmento acrílico, como va al agua, lo normal es que nos dé algún tipo de reacción y de que nos salga después algún tipo de veladura o algún tipo de mancha opaca. Tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar los acrílicos porque los acrílicos van al agua. En este vamos a utilizar un poquito de este granate. También recordar que ahora en verano la resina cataliza mucho más rápido, con lo cual hay que trabajar muy rápido. Se pone caliente en muy poco tiempo, ¿vale? Mezclamos bien todos los colores. En este le voy a echar un poco de tinte blanco, porque el tinte que tenemos nosotros en Resin Pro es mucho mejor que el acrílico, ¿vale? El acrílico se ve demasiado licuado. Si le echo un poquito de esta pasta colorante, que es la de color Fun, esta sí se pondrá bastante blanca. Pero como vemos, la resina es que está súper líquida. Para este tipo de efectos así, que queremos que se mezclen menos los colores, una resina más espesa hubiera quedado mejor. Pero como la que más tengo es de la modelo transparente ahora mismo, pues estoy utilizando la que más cantidad de resina tengo para poder hacer este tipo de obras, ¿vale? Podemos echarle cualquier tipo de cosas, desde cualquier tipo de purpurina, pan de oro, podríamos hacer muchísimas cosas.
Y por último, el granate. Que está súper claro. No sé por qué no tiñe. No sé si es por el pigmento en sí o porque está demasiado líquida la resina. Con el calor que hace es que la resina se pone cada vez más líquida, ¿vale? Es decir, ahora en verano la resina, todas las resinas, ya sea el modelo ArtPro, la modelo transparente, cualquier tipo de resina epóxica, se pone más líquida por el calor. De hecho, ya los vasos se están poniendo calientes. Tenemos que trabajar muy rápido antes de que empiece a catalizarse la resina. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los bordes en blanco. Voy a echar directamente del vaso. Vale, con ayuda del palito. Aunque ahora, como os digo, cuando echemos los siguientes colores, por inercia, como tiene volumen, es decir, el borde tiene mucho volumen, va a tender a subir y a cambiar y a mezclarse, ¿vale? Vamos a echar, por ejemplo, ahora el rosa, más clarito. Y ahora vamos a echar el granate. Es súper líquida, es que está demasiado líquida la resina. Por mucho que se quiera, se van a fundir todos los colores porque no tiene cuerpo. Pero bueno, la idea es hacer una mancha un poquito abstracta de colores. Ahí. Vale. Vamos a mover de adentro hacia afuera, o de afuera, mejor dicho, hacia adentro. No lo vamos a mover mucho, ¿vale? Porque si lo movemos mucho se nos va a mezclar demasiado los colores, porque ya os digo que está demasiado mezclado los colores. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto así, voy a dejar catalizar, como queda todavía una parte que es mínimo medio centímetro, si yo sigo echando resina blanca, rosa y burdeos, se me va a mezclar más, porque tiene más volumen y tiende a abrirse todo, ¿vale? Y no es la idea. Entonces, voy a dejar catalizar esta parte así, tal cual, y una vez que está catalizada le voy a echar resina de la que es modelo blanco Veloce, que es de poliuretano, donde le voy a echar solo el fondo en blanco, ¿vale? Creo que es mejor porque si sigo echando resina, contra más volumen, el color se va a mezclar más. Lo voy a dejar así tal cual, le voy a dar solo un poquito con la pistola de calor para eliminar las burbujas, pero algo rápido, ¿vale? Nada más. Yo lo voy a dejar catalizar así, tal cual. No le voy a hacer absolutamente nada más. Una vez que ya esté catalizada, le voy a echar una capa de la resina modelo blanca Veloce, ¿vale? Que la tenemos aquí. Este modelo que es de poliuretano, y lo que vamos a hacer es echarle una capa encima para que se vea todo blanco. Por el otro lado es donde nos va a hacer el efecto y donde le vamos a hacer lo del labrado de color oro. Pero por aquí lo vamos a dejar tal cual porque si yo sigo echando volumen, el volumen hace que haya medio centímetro de grosor de resina y lo que va a pasar es que los colores se van a fundir todavía más, ¿vale? Lo voy a dejar catalizar así y en 24 horas continuamos con el vídeo.
Ya tenemos completamente seca lo que es la capa de resina que le hemos echado primera, ¿vale? Sí, es verdad, le iba a echar resina del modelo Blanco Veloz, ¿vale? Como he dicho en el vídeo, iba a echarle esto en la capa superficial. Pero como es solo para hacer el vídeo, no quiero gastar más resina porque después este tipo de cosas yo las termino regalando, ¿vale? Yo esto no lo vendo normalmente porque no tiene nada que ver con lo que yo muestro o lo que yo suelo hacer. Entonces no le voy a echar resina encima, la voy a desmoldar tal porque vamos a ver el lateral, en la parte de atrás y vamos a hacer la terminación de la parte de atrás, pero tener en cuenta que yo he dejado la mitad del molde sin rellenar, ¿vale? Quien haga este tipo de molde tendrá que rellenar el molde completo. Este tipo de molde se lleva mucha resina, también tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Con lo cual, contra más resina se eche, más resina vaya a tener que pagar y más caro va a salir el proyecto, para después poderlo vender si lo queréis vender. Como se puede ver, a la hora de secarse o de endurecerse la resina, ha tirado del centro por el calor. Cuando le hemos dado un poquito con la antorcha, hace que el blanco se vaya difuminando hacia el centro, ¿vale? Y haya salido este tipo de aguas. Vamos a darle la vuelta, vamos a desmordarlo. Todavía no está completamente dura, ¿vale? Todavía está un poco flexible. Lo ideal sería dejarlo 24 horas más, como mínimo unas 48-72 horas antes de desmordar, es lo que me gusta a mí hacer, para que no queden huellas dactilares ni nada en la pieza, ¿vale? Vamos a desmoldar y vamos a hacer el efecto que le íbamos a hacer en el craquelado que trae el dibujo. En este craqueladito que trae, que tiene hacia adentro, le vamos a hacer algo para que resalte, ¿vale? Así nos ha quedado. No está feo del todo. Ahora vamos a hacerle con acrílico. Yo pensaba hacerlo con acrílico de color oro, ¿vale? Voy a utilizar este acrílico mismo, este de Vallejo, ¿vale? Y vamos a utilizar este acrílico. Lo que vamos a hacer es echar un poco. Vamos a coger con una raspeta, por ejemplo, este tipo de rasqueta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es rellenar el agujero que trae la pieza. Le damos flojito, porque si le damos muy fuerte, presionamos muy fuerte, lo que vamos a hacer es traernos todo el acrílico. Vamos a echar un poquito más. Se trata de ir rellenando los huecos, que la verdad que son bastante profundos. Se podía haber pintado antes, ¿vale? Que podíamos haber pintado lo que es el hueco en sí, por ejemplo, con un rotulador, con un pincel, y pintando toda esta forma para que cuando echemos la resina se quede pegado. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho así. Esto lo podemos dejar secar un poco. ¿Por qué? Porque si no lo dejamos secar un poco, yo ahora cuando le dé con un paño me voy a traer también lo que está dentro de las piezas, ¿vale? Con lo cual lo ideal es dejar secar un poco el acrílico para después limpiarlo con un trapo húmedo o con un papel húmedo, ¿vale? Cualquier tipo de papel de este tipo. Lo mojamos con un poco de agua, ¿vale? Yo tengo aquí un spray de esto de pulverizador de peluquería, que es con lo que yo suelo hacer algún tipo de efecto. Y ahora vamos quitando toda la parte del acrílico que queramos, ¿vale? Yo lo voy a dejar secar y lo voy a limpiar bien para quitar todos los restos, pero la idea es... Lo podemos hacer así, como he dicho, o pintar directamente sobre el filito. Por ejemplo, ahora en estos pequeñitos lo vamos a hacer al contrario. Vamos a pintar esto de acrílico con un pincel, lo vamos a dejar secar y después le vamos a echar la resina en lo alto, ¿vale? Para que veamos dos formas de terminación diferentes. Voy a dejar que seque un poquito más para que se quede todo plano. Una vez que esté plano, le quito todo el exceso con el papel, un papel, como hemos dicho, humedecido, ¿vale? Con un poco de agua, que el acrílico va al agua. Y le quitamos todo el exceso para que vayamos limpiando la pieza al completo. Una vez que esté limpia, os la muestro. Pero esto vamos a hacerlo como lo hemos dicho. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos a pintar, aunque son... Sí es verdad que los detalles son demasiado pequeños, pero bueno, me entretendré.
Voy a dejar esto secando en un lado, mientras hacemos esto, vamos a hacer, por ejemplo, lo que hemos dicho de pintar. Vamos a coger un pincel fino, necesitamos que sea finito para que no tengamos problemas para salirnos. Vamos a coger un sitio donde vamos a echar el acrílico, por ejemplo, un tapón, un poco de acrílico, y lo que vamos a hacer es pintar lo que son las distintas líneas que tiene el borde del... No sé si se ve bien desde aquí, pero bueno. Como tiene como un filo, pues vamos a pintar por encima del filo. Esto es entretenido, pero también nos va a evitar después hacer lo que hemos tenido que hacer ahora. Que tenemos que limpiar, que tenemos que recoger, que tenemos... ¿Vale? Se podría hacer también con un rotulador indeleble. Pintar con un rotulador indeleble y después quitarle el exceso. Lo estoy haciendo un poco rápido, pero es la idea, ¿vale? Voy a darle a todo esto de los tres, ¿vale? Y una vez que los tenga, continuamos con el vídeo, porque lo que voy a hacer es adelantar un poco el proceso para no grabar todo esto, que es muy entretenido. Voy a darle a todo lo que son los filitos y una vez que ya esté seco, continuamos y vamos a hacer el juego de posavasos igual o más o menos con la misma técnica que hemos hecho lo que es la base principal. Ahora continuamos con el vídeo. Bueno, vamos por partes. He quitado todo lo que he podido y la verdad que esto es una trabajera de chino, ¿vale? Es decir, el haberle dado con la espátula y dejar restos de esto y después quitarlo con un algodoncito, con un palito de los oídos de este tipo o con un paño es una trabajera bestial, con lo cual no recomiendo esta técnica que he hecho de darle con la espátula porque son líneas demasiado anchas, el acrílico tarda mucho en secar. Entonces cuando quitamos nos levantamos parte de lo que es el acrílico. ¿Qué pasa? Para que esto quede ahora bien o para que quede una terminación para poderlo usar, lo ideal sería echarle una capa de resina encima de toda la superficie, a poder ser de la modelo Art Pro Deluxe, ¿vale? Que es la más espesa que tiene Resin Pro o cualquier otra marca que tenga una resina que sea espesa. Porque si no lo protegemos... Esto es resina, con la dureza que tiene la resina, pero esto es acrílico y el acrílico es una pintura al agua, con lo cual se debilita y se estropearía rápidamente. Lo ideal es echar una capa de resina encima, como os digo. Yo no lo voy a hacer porque, como he dicho, yo esto lo regalo, lo regalaré a cualquier amigo o lo que sea, o a cualquier amiga, con lo cual no quiero gastar más resina para hacer esto, ¿vale? Hemos hecho esta forma de hacer el pintado y vamos a probar cómo queda con esta otra fórmula a la hora de pintar, ¿vale? Que lo que he hecho es pintar la pieza con el pincel. Ahora vamos a echarle la resina encima, vamos a dejar catalizar y vamos a ver cómo queda el grabado al contrario. Esta fórmula es más sencilla, sí es verdad que hay que tener un pulso porque son líneas muy pequeñas y tal, pero bueno, vamos a probar si esta técnica queda mejor. Esta de aquí, para mi gusto, con líneas muy grandes, a lo mejor con esta se hubiera quedado bien porque son líneas muy pequeñas. Pero esta que son líneas grandes, con mucha cantidad de acrílico, hay que esperar muchísimo y cuando está muy seco el acrílico ya después no sale tan fácilmente frotando. Con lo cual he tenido que darle con un bastoncito por todos los bordes y eso es trabajo de chino, vamos. No me ha gustado nada tener que estar media hora para quitar ese tipo de acrílico. Esto lo voy a dejar así, tal cual, no lo voy a hacer nada porque no lo voy a vender ni voy a hacer nada con ello, lo regalaré, pero lo ideal es echarle una capa de protección encima de todo, porque si no le echamos una capa de protección, el acrílico con cualquier agua, cualquier líquido se va a terminar quitando. Esto lo dejo fuera, lo dejo ahí, que se pongan bien y vamos a hacer esto, ¿vale? Que son los 3 posavasos a juego. Para eso ya tengo yo aquí mezclada resina de modelo transparente, como hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a coger 3 vasitos. En esta ocasión no voy a poner este color, ¿vale? Más que nada porque es muy parecido al otro. Son piezas muy pequeñas, no merece la pena de hacerlo. Voy a coger estos 3 colores nada más. Y voy a echar un poquito de acrílico en cada vasito para mezclarlo. En el blanco voy a poner la pasta colorante porque se queda más blanca, aunque este me parece a mí que ya no tengo. Este está ya dando las últimas boqueadas.
Vale, con eso debería de valer. Si no, le voy a echar un poquito de acrílico. Y este vamos a hacer el color granate. Vale. Echamos lo que es la resina para poder mezclarla. Listo. Y un palito para cada uno. Recordar que ahora en verano la resina se calienta muchísimo y muy rápido. Y este modelo en concreto, para hacer este tipo de cosas que vamos a mezclar colores, yo personalmente me gusta más una resina un poco más densa, más espesa, porque está demasiado líquida y se mezclan muchísimo los colores. Mezclamos bien. Voy a echarle un poco más de pigmento blanco, que lo veo demasiado claro, ¿vale? La resina ya está caliente, es decir, que hay que trabajar muy rápido porque se pone caliente muy rápido. Y desde luego las pastas colorantes son muchísimo más pigmentadas, ¿vale? Voy a echarle un toque de este, que es de Resin Pro, porque es que son infinitamente mejor las pastas colorantes que lo que es el acrílico, porque el acrílico no termina... Hay algunos colores que son muy transparentosos, ¿vale? Voy a echarle un poquito de este, si es que sale, porque están ya seco. Vale, con este poquito vamos a hacer que se quede bastante más opaca la resina, porque es que estaba demasiado clara. Vale, una vez que los tenemos mezclados, pues vamos a coger y vamos a echar el blanco. El rosa. Contra más pequeño es la pieza, más complicada es hacerla, ¿vale? Porque se van a mezclar los colores más. Con esto voy a hacer lo mismo que con lo otro. No voy a llevarlo al máximo, es decir, del nivel de lo que es el molde, porque la idea principal... ahí. Que la idea principal no es llenarlo al borde, porque es para ver el efecto que vamos a crear por detrás, ¿vale? Lo ideal sería, una vez que esté seca esta primera capa, llenarlo con otra capa, ya sea de un color plano, algún efecto metalizado o una resina de poliuretano que seca más rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros echamos ese mismo cordón más alto, lo que se nos va a hacer es que se nos va a mezclar todo en el centro, porque no tiene nivel de que se vaya hacia arriba y no hacia los laterales, ¿vale? Con lo cual, siempre hay que trabajar con un deso un poquito más fino. Vamos a coger el blanco, por ejemplo, y vamos a hacerle las líneas.
más o menos. Vale, yo lo voy a dejar tal cual, que vaya haciendo su propio efecto. Mañana lo desmoldamos, vemos cómo ha quedado y la parte de arriba, recordar, lo ideal es dejar esta capa y echar otra capa encima, porque si seguimos echando volumen, el volumen hace que todo se mezcle en el centro, es decir, por su propio peso va a ir todo al centro. Como es muy líquida la resina, que yo hubiera echado la ARPRO, pero como tengo más cantidad de la transparente, estoy usando la transparente. Voy a dejar catalizar esto, yo no le voy a echar una segunda capa encima para que dé el grosor que tiene el molde, ¿vale? El lienzo, que diga el molde de silicona, pero si ustedes queréis echarle una segunda capa para que tenga más gruesor, hacerlo en 2 capas en vez de en una, porque si lo hacéis en una, se os va a mezclar todos los colores. Dejo catalizar así 24 horas, a las 24 horas lo desmoldamos, le damos la vuelta, vemos cómo ha quedado el efecto de pintar el filito en amarillo en vez de haberlo hecho como el proceso anterior, que fue un desastre total. Ya os digo que no lo recomiendo, pero tened en cuenta que es que yo no hago este tipo de cosas. Este tipo de moldes me los mandan, yo hago la primera vez que los uso, una vez se queda mejor, otra vez se queda peor, pero no es lo que yo suelo hacer para mis obras, mis cuadros, mis joyas, mis complementos, no tiene nada que ver. Entonces yo estoy aprendiendo igual que ustedes, hago la primera vez el producto, una vez se quedará mejor y otra vez se quedará peor. Espero que catalice 24 horas y os muestro el resultado. Ya tenemos completamente seca lo que es la capa que hemos hecho de resina, que ha sido una capa bastante fina, ¿vale? Como vemos, el pigmento blanco ha ido contrayendo, al darle con el calor para el tema de las burbujas, ha ido contrayendo y se ha concentrado todo en el centro. En principio, el blanco hay que utilizarlo, si utilizamos mucho blanco, deberíamos utilizarlo con el fondo transparente, para que haga este tipo de efecto y veladura y como si fueran cercos, que la verdad que quedan bastante chulos. Pero si le metemos mucho color por detrás, lo normal es que el blanco se quede en todo el borde, ¿vale? De hecho, temo que por la parte de debajo se haya quedado prácticamente todo de color blanco. Porque el blanco es el que más cubre, es el más opaco y se come el resto de color, ¿vale? Como ha pasado aquí, es decir, que casi se ha quedado toda la circunferencia prácticamente en blanco. Como vemos, se quita completamente lo que es el color de acrílico que le hemos pintado sobre la silicona, se queda todo en la pieza, ¿vale? Con lo cual es más limpio, no tenemos que estar después pasando ni limpiando ni nada. Esta fórmula a mí me gusta más, ¿vale? Es decir, lo que hemos aprendido en este vídeo, porque como os digo, este tipo de vídeos los hago una vez y no lo suelo hacer más porque no es algo que yo haga para vender, ¿vale? No es mi estilo ni yo hago este tipo de cosas normalmente. En este vídeo vamos a aprender varias cosas. Lo primero, esta fórmula a mí me gusta más, es decir, pintar directamente sobre los volúmenes que tiene el molde me gusta más que la otra parte que hemos visto, que sería esta, ¿vale? Que era pintar o echar el acrílico y después quitar todos los bordes porque es muy trabajoso y no queda perfecto. Con lo cual esta técnica de pintarlo me gusta más. ¿Qué hemos aprendido? Que el blanco no debemos abusar porque si no se va hacia el centro, ¿vale? Y como vemos casi prácticamente se ha comido el dibujo chulo que aquí ha quedado, ¿vale? Si es verdad que en este eché menos cantidad de blanco, con lo cual es más translúcido, y en este el blanco es mucho más opaco, ¿vale? Si vemos el blanco, al echarle la pasta colorante que le echamos, que era más pura, se ha quedado blanco, blanco, blanco. Sin embargo aquí, al no haberle echado eso, se ha quedado mucho más translúcido y al ser más grande la pieza ha quedado mucho más parte de los tonos rosas y burdeos. También es verdad que la resina que yo he utilizado es la modelo transparente. Yo para este tipo de pieza utilizaría la ARPRO. ¿Por qué? Porque la modelo transparente es demasiado líquida. Al ser muy líquida, contra más líquida sea, los colores se funden más, se mezclan más unos con otros. Con lo cual eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues así nos ha quedado los 3 posavasos, con lo que sería la tablita esta, que sería como para servir o para mostrar o para poner comida encima o algo así, ¿vale? Nunca cortéis encima de resina, ¿vale? Eso es importante.
Las piezas que están hechas de resina no se debe de cortar con cuchillo, ¿vale? Porque antes o después vamos a cortar la resina y no la vamos a comer con la comida que mezclemos encima. Las cosas que están hechas con resina son para mostrar. Es decir, se puede poner comida encima, pero no se debe de cortar nunca nada encima. Es como las sartenes o el teflón que tienen las sartenes. Si cogemos una sartén o cualquier tipo de este tipo de producto que tiene un teflón para que no se pegue y cortamos, el teflón no lo vamos a comer con la comida. Y eso es cancerígeno y es nocivo, ¿vale? Para la salud. Con lo cual, la resina nunca se debe de cortar con cuchillo. Siempre solo para mostrar. Los posavasos han quedado finos porque he hecho una capa fina para que primero que no sea tan grueso, porque no hace falta que sea tan grueso para un posavasos, y segundo para no gastar tanta resina en el vídeo, pero ustedes lo podéis poner más ancho, más corto, más finito, o como ustedes queráis. Pero recomiendo que uséis, si vais a mezclar colores, una resina más espesa, más tipo Art Pro, porque es más densa, corre menos, con lo cual cuando echamos no se funde tanto, no se mete hacia el centro, se queda más en su lateral y se mezclan menos los colores. Bueno, pues como siempre pondré el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar dentro de resinpro.es. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por estar ahí y hasta el próximo.